Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder ya estar en la casa de Dios para poder recibir palabra de Él, para que podamos ser instruidos mediante el conocimiento de Dios y así ponerlo por obra. Amén. Y quiero hoy, veía que había unas fallas al principio y yo no sé si se escuchó el mensaje que hacía mi esposa, pero quiero agradecer a cada uno de ustedes sus oraciones a través o a medida o de la parte de estar orando por el pastor Camilo. El día de ayer partió con el Señor, partió a recibir la corona que le es dada a él. Gracias por cada una de sus oraciones, cada tiempo que dedicaron a estar intercediendo a favor de la vida del pastor Camilo, de la familia pastoral, la familia también Gutiérrez. Damos gracias por cada una de las oraciones y agradecemos. El día de ayer estuvimos con ellos compartiendo este tiempo hermoso en ver cuán hermoso es el trabajo de un siervo de Dios y el ver que realmente vale la pena poder vivir. Si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo. Así que agradecemos cada una de sus oraciones y también ahora pedimos por la fortaleza, la paz y la tranquilidad para la familia. Sigamos orando. La palabra del Señor nos dice que debemos de orar en todo tiempo y oremos ahora por la familia, que no se quedan solos, se quedan con Dios, que Él es su amparo, su fortaleza, y seguiremos orando por esta familia. Amén. Así que hoy vamos a compartir la hermosa palabra del Señor. Meditábamos acerca de esta palabra y yo quiero que usted me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Timoteos, capítulo 10 al 17. Si usted tiene oportunidad de poder leer todo el versículo, más bien todo lo que representa, para entender un poco el contexto de lo que hoy voy a hablar acerca de ese carácter, el carácter y la determinación de todo lo que significa en nuestra vida y poder seguir adelante, el carácter de el verdadero creyente, el que una vez que estemos en ese camino sigamos adelante. El título en la carta del apóstol Pablo a Timoteo tiene como título ahí el carácter de los malvados, pero hace ahí una separación, ¿verdad?, en cómo debe de ser ese carácter para nosotros. Le hace ese énfasis, ese llamado el apóstol Pablo, el maestro, el padre espiritual de Timoteo, a que él no debe de comportarse de la misma manera y de la misma forma en que lo hacen la gente que no conoce a Dios. Amén. Carta del apóstol Pablo a Timoteo es la segunda carta, el capítulo 3, versículos del 10 al 17. La palabra del Señor nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, o sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
Así que entonces la recomendación del apóstol Pablo enseña cómo es el carácter en los últimos días. Le está dando una recomendación a Timoteo en el cual dice cuál es el carácter que va a ser en los hombres del último día. Ahora, quiero trasladarle a usted o enseñarle qué significa la palabra carácter, porque muchas de las veces no sabemos y simplemente nos expresamos de una manera cuando estamos enfrentando una situación o realmente vemos alguna situación y decimos, así es mi carácter. Pero, ¿qué es el carácter? El carácter es el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Y estas se ven en las circunstancias, la manera de pensar y actuar, naturaleza propia de cada quien que los distingue de los demás. Amén. Entonces podemos ver que es un conjunto de rasgos, cualidades que van a indicar nuestra naturaleza. El día de ayer compartíamos en una clase acerca de la naturaleza pecaminosa debido a que fuimos concebidos en la carne. Va a haber una inclinación, ¿verdad? Una inclinación hacia el mal, una inclinación a poder hacer las cosas de mal. Entonces, eso lo hace el mundo. Finalmente entendemos y comprendemos que cuando ellos más viven en la carne, cuando ellos viven más en el mundo, la inclinación por el mal, el pecado, el dominio que ejerce sobre la gente que no conoce y no sabe de Dios va a ir en aumento. Por eso es que el apóstol Pablo señala que en los últimos días el carácter de los malos va a incrementar. ¿Cómo? En todo lo que ahí usted puede ver en el listado acerca de la impiedad, los deseos, los desórdenes, todo lo que hoy estamos empezando a vivir que ve que es un incremento. Pero le dice también, no así tú, no así tú, hijo mío, ¿verdad? En esa carta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nacemos en una nueva vida. Ya no hemos nacido de la carne, sino hemos nacido del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina. Es muy importante resaltar que la doctrina significa enseñanza. El padre espiritual a Timoteo le está diciendo, pero tú, hijo mío, tú no eres como ellos, porque yo te he adoctrinado, yo te he enseñado. No solamente en la forma de pensar, sino también lo has visto con mi ejemplo. Y empieza a relatar el apóstol Pablo, pero tú has seguido mi enseñanza, tú has visto mi conducta, tú sabes que yo sigo un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Tú has visto mi fe, tú has visto mi longanimidad, que es decir, mi resistencia, mi aguante. Tú has visto mi amor. Tú has visto mi paciencia, tú has visto las persecuciones que he tenido, los padecimientos que he sobrevenido en cada una de las cosas. Pero dice ahí, y de todas ellas me ha librado el Señor. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que finalmente sí van a venir las persecuciones, sí van a venir los padecimientos, pero el Señor en cada una de ellas lo ha librado. Era un gran ejemplo que Timoteo tenía a través del apóstol Pablo. Por eso es que yo siempre hago énfasis que yo no predico algo que yo no he vivido. El mejor ejemplo que tiene mi esposa, mis hijos, mi familia, la iglesia es mi ejemplo. Lo que yo puedo predicar es correcto, pero lo que va a impactar a tu vida es mi forma de vivir. El carácter. ¿Qué es ese carácter? Como pienso. Yo no pienso como Noé González, yo pienso con Cristo. La palabra del Señor nos dice ahí también, revestíos, o más bien, vístanse del pensamiento de Cristo. Ya no es mi pensamiento, sino es el pensamiento de Cristo. ¿Cómo lo recibo? A través de la palabra del Señor. Así que yo puedo ver que lo que transmite no solamente son palabras, sino que es un gran ejemplo.
Y ahí la responsabilidad que tenemos como pastores, como ministros, de poder no solamente transmitir la palabra del Señor, sino ser ejemplo en estos últimos días, que hay hombres transformados por el poder de Dios, por el poder de su palabra, y que vivimos en integridad. No es fácil, porque el apóstol Pablo lo estaba diciendo, sufría penalidades, sufría, ¿verdad?, persecuciones, había sufrido, pero que él había sido enseñado, él había sido adoctrinado, él tenía una resistencia y que daba fe de que el Señor lo había librado. También dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. No es fácil. Lo hemos visto que mientras vivamos en este mundo, el enemigo, el diablo, estará como león rugiente buscando a quien devorar. Vendrá la persecución. Jesucristo nos los hace saber y nos los dice: en el mundo tendréis persecución, pero estad tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Lo que realmente está trasladando es que ustedes van a marcar la diferencia. Ustedes no van a pensar como piensa la gente del mundo. Ustedes no van a actuar como actúa la gente del mundo, porque ustedes tienen un pensamiento diferente. Por eso es que la Escritura nos enseña y nos dice: renovaos en vuestras mentes. ¿Quién renueva? El Espíritu Santo. Nosotros no pensamos como los del mundo, nosotros no actuamos como los del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados, hemos sido adoctrinados. Y ese es el propósito también de poder iniciar estas escuelas en las cuales Dios nos hizo sentir fuertemente, el enseñar a la iglesia, altar de Dios, adoctrinarla, enseñarla conforme a la palabra de Dios. Porque puedo yo predicar y enseñar, pero muy difícil una iglesia crece sin adoctrinamiento, sin enseñanza, sin bases bíblicas. Podemos haber un discipulado, pero lo que hace crecer a una familia, lo que hace crecer a una iglesia, lo que hace crecer a un ser humano, o más bien a un discípulo, es la doctrina, es la enseñanza. Recibía yo algunos comentarios agradables de gente que está en nuestro discipulado y decía, ¿verdad?, es que no es fácil, es que me desespero, es que me cuesta, porque está siendo formado, está siendo discipulado, está siendo adoctrinado con bases. Estamos cambiando tu manera de pensar, porque eso es lo que significa. En el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste. Esta palabra persuadir significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos consiguiendo con razones, no razonamiento humano, sino razonamiento de Dios, pensamiento de Dios, palabra de Dios, argumentos sólidos que te van a enseñar a defender tu fe, que te van a enseñar a pensar y actuar bajo el diseño que Dios te creó y te formó. ¿Sabes por qué no funciona? ¿Sabes por qué no conectas? Porque el mundo no te diseñó, Dios te diseñó. Por eso es que debes de seguir las indicaciones de Dios, tienes que seguir lo que Dios ha establecido para que actúe y piense de un modo determinado. Es la importancia de ser adoctrinados, de ser enseñados. Y Pablo le dice: persiste. Por eso es que los alumnos a la iglesia de Altar de Dios les digo: no se desanimen, persistan, porque no es fácil ser adoctrinado, no es fácil ser enseñado, no es fácil. Por lo menos a mí me llevó más de 20 años, ¿verdad?, de estar viviendo bajo una enseñanza del mundo, bajo cómo pensaba el mundo, con una mentalidad mediocre, una mentalidad mundana, una mentalidad en la cual estar adoctrinado más de 20 años. Y cuando llegó Cristo a mi vida y me empezó a enseñar, ahí es donde decía: pero es que esto no es, los razonamientos tuyos no son los razonamientos de Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, viene a derribar toda fortaleza mental en tu vida a través de argumentos sólidos. Por eso es que vemos en la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. El argumento, la palabra que Dios te da es una palabra sólida, la cual finalmente derriba todos los argumentos del diablo, todos los argumentos del mundo.
Pero tienes que, ¿qué? Tienes que persistir. No toda la gente quiere ser discipulada. La gente quiere recibir alimento. Usted lo ve, Jesús alimentó a 3,000, a 5,000 personas. La gente quiere recibir milagros, sanidades. Sanó a miles. La Biblia resalta y recalca que finalmente, ¿verdad? Dice que no bastarían los libros de la Biblia si se escribieran todos los milagros y las sanidades que mi Señor Jesucristo hizo. Pero ¿cuántos quieren ser discipulados? ¿Cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren ser formados? Esos son muy pocos. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Persuade, ¿con qué decir? Con razones, con argumentos. No solamente ve, yo creo, pero con argumentos sólidos que es en la palabra del Señor. Sabiendo de quién has aprendido. Esto es muy importante. Sabiendo de quién has aprendido. Lo dice el apóstol Pablo antes de, en uno de los, cuando él pronunciaba y le decía, yo he sido instruido a los pies de Gamaliel. Que había dicho, si de algo se trata de presumir, yo soy fariseo de fariseos. Y empieza el listado, instruido bajo los pies de Gamaliel. Después, eso fue cuando era Saulo. Cuando se convirtió en Pablo, dice, he recibido del Señor. Ahora su instructor, ¿quién fue? El Maestro Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién entonces es tu maestro? ¿Quién es el que te enseña? ¿Quién es al que tú te sientas a los pies y empiezas a recibir una enseñanza? Mira, amado hermano, es muy bonito escuchar a grandes predicadores y puedes tú escuchar y ser edificado, pero necesitas ser adoctrinado. Necesitas ser enseñado a los pies de alguien, que realmente recibas esa enseñanza y esa formación. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. La forma de conducirte es muy importante. El ejemplo que nosotros damos como pastores es muy importante. Lo que puedo yo decir es correcto, pero lo que transmito, ¿qué estoy transmitiendo a mi iglesia, a mi familia, a mis hijos? Pablo le estaba diciendo, recuerda quién es tu maestro y lo que has visto hacerme. Amén. Después le dice en otra de las cartas, ¿verdad? Le dice, muchos puedes oír predicar, pero solamente uno habla acerca del Padre espiritual, en el cual le dice, ¿quién te ha enseñado? Amén. El versículo 15 y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vemos que el apóstol, Timoteo había sido enseñado por su madre y su abuela Eunice, ¿verdad? Y que él sabía las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué quiere decir? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Instrucción. Instrucción es doctrina, enseñanza. La primera y la básica enseñanza se transmite desde la casa. Y después uno tiene que ser formado también en la iglesia. Así que padres de familia tienen una grande responsabilidad de poder enseñarles la palabra del Señor a sus hijos. Muchas de las veces no la enseñan porque ellos mismos no saben. Por eso es que es importante ser adoctrinado, ser enseñado en la palabra del Señor para que como padres de familia puedan instruir a sus hijos. Desde la niñez ha sido enseñado para adquirir, para ser ¿qué? Sabio, para saber cómo se debe conducir desde la niñez. Desde la niñez. Hoy vemos que ni siquiera la forma de comportarse de los niños ha sido dada por los padres, porque no enseñan. Y si ellos son así, discúlpenme que se lo diga, es porque los padres lo han enseñado. No, pastor, yo no le enseño. Con tu forma de ser, con tus actitudes y con tus hechos, tú le estás enseñando a tu hijo el comportamiento que ellos tienen. Ellos son así porque finalmente lo ven de ti. Así que hay una enseñanza en la que podemos tener con ellos la Biblia, estarles enseñando versículos, ¿verdad? Y finalmente hay otra que es la que tiene mayor peso, que es el ejemplo. Yo cómo puedo decirle a mis hijos, no mientas, si yo miento.
¿Cómo puedo decirle, sabes qué? No hagas eso, no pegues si me ve que soy una gente violenta? Lo estamos viendo entonces que tenemos un ejemplo y una responsabilidad como padres. Y eso se demuestra en el carácter, en la forma de pensar y en la forma de actuar en las circunstancias. Días atrás, mi hija hizo una situación y en la cual yo le dije, la mandé a llamar, pregunté primero quién había sido de mis 2 hijos y me dijo, papá, yo no fui. Entonces, gracias a Dios que nada más tengo 2, porque si hubiera yo tenido más, ahí se estarían dando la pelotita de quién pudo haber sido. Entonces dije, bueno, si uno no fue, entonces el otro fue. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Con qué razón lo hiciste? ¿Verdad? Y entonces estaba yo ahí pensando, ¿cómo voy a corregir? No puedo corregir en mi enojo, porque en mi enojo simplemente era poder golpear o poder corregir, sino realmente en mí era que a través de lo que yo he aprendido en la palabra del Señor, ¿cómo voy a corregir de manera que él pueda o ella pueda entender que lo que hizo no es correcto y que va a tener una consecuencia? Entonces en mi mente había dos luchas, el cual decir, le voy a pegar para corregirlo, y en la otra finalmente decir, bueno, ahí está otra opción. Y entonces ahí es donde uno saca el carácter, la determinación de cómo pensar y cómo actuar. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Lo que hiciste es incorrecto, va a ser este castigo. Y cuando yo le di la consecuencia que iba a tener, inmediatamente ella se sintió, lloró y dijo, no, ya no lo vuelvo a hacer. Le dije, así está, es determinado. Muchas de las veces no se necesita el golpe, la corrección para dirigir al hijo. Pero hay esa lucha y así es en cualquier de esas circunstancias. Muchas de las veces, desgraciadamente por el pecado o por la parte que hemos cometido, lo hemos visto que son impulsos y nos lleva a actuar o nos impulsa a actuar de una manera que no es la correcta. Pero eso es lo que hay en nuestra naturaleza, porque ese es el carácter. El carácter entonces viene, se te cierran en el vehículo y agarras, ya empiezas ahí, porque tu naturaleza es pecaminosa. Empiezas a ver qué pasa el niño, estar ahí, chamaca, que no sé qué, porque tu naturaleza pecaminosa determina lo que hay. Pero si has nacido de nuevo, si tienes una nueva vida, tu naturaleza ya no es carnal, es espiritual. Y entonces tiene que salir el nuevo hombre, la nueva manera de pensar, la nueva manera de actuar. Y quiero avanzar, mire, y esto determina mucho nuestro andar y nuestro caminar. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 32 al 33, le voy a dar lectura. Usted anote porque tenemos mucho que enseñarle el día de hoy. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Anda en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué quiere decir? Ahí está dando la indicación que debemos que hacer como Jehová vuestro Dios ha mandado, y que no nos apartemos de la instrucción que Él nos ha dado. Si lo hacemos, entonces vamos a vivir y lo que hagamos nos va a salir bien. O vayamos, dice, a donde vayas irás bien. Hay una bendición, pero dice, mirad, pues que hagáis como Jehová. Y ahí empieza a ver que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Mirad, pues que hagáis, que hagas lo que Dios te está enseñando. ¿De qué sirve haber recibido cuántas predicaciones en el año? ¿De qué sirve cuántas enseñanzas que tú has tenido? ¿De qué sirve cuántos años has llevado en el Evangelio si no lo pones por obra?
Si no haces conforme a Jehová te ha mandado, por eso es que ves entonces que no hay esa largura de días, por eso ves que las cosas no te van bien y finalmente entonces ahí es donde ahí dice, tengáis largos días en la tierra que vais a poseer. Por eso es que no se poseen las promesas, porque no hacemos conforme a lo que Jehová, conforme a lo que Dios ha dicho. Oímos tanta palabra, oímos tanta enseñanza, pero no lo hacemos. Es como en la escuela, recibimos una instrucción y cuando se nos manda la tarea es hacer lo que hemos aprendido. Entonces yo recibo una enseñanza, yo recibo un adoctrinamiento, pero cuando se presenta la prueba, cuando finalmente viene esa tarea, salimos reprobados. ¿Por qué salimos reprobados? Porque no hacemos conforme a lo que Dios, conforme a lo que el pastor nos enseñó, que es palabra de Dios, porque no lo hacemos. Cuando usted descubra, llega con nosotros y nos dice, pastor, hizo lo que me dijo, que nosotros enseñamos la palabra de Dios y sí sirvió. Claro, la palabra de Dios sirve, la palabra de Dios funciona. Por eso es que aconsejamos mediante la palabra de Dios. Y Él lo dice, mira pues que hagáis conforme a Dios te ha mandado. Amén. Avancemos. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vaya dos cosas tan sencillas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué quiere decir? Que esto se requiere de un esfuerzo. No es fácil. El ser enseñado no es fácil. Y el seguir la palabra de Dios no es fácil. Y simplemente hay que ser valiente. ¿Para qué? Para poder determinar lo que uno piensa. Hace años, o más bien ya hasta se me parecen años, trabajé muchos años en el transporte público. Y finalmente ahí ellos me decían, me invitaban a tomar, me decían, ¿qué a ti no te gustan las mujeres? Y le decía yo, hay que haber un esfuerzo y hay que ser valiente. ¿Por qué? Para poder trasladar mi forma de pensar. Ya me había alcanzado el Señor Jesucristo. Y le dije, sí me gustan las mujeres, por eso me casé con una de ellas. Pero eso no me da derecho finalmente de estar viendo a las demás mujeres y de pensar otras cosas. Porque por eso la palabra del Señor a mí me dice que yo tengo que respetar a mi esposa. Y ser valiente, ¿por qué? Para poder expresar lo que uno piense. Porque vino inmediatamente la burla. A ti no te gustan las mujeres, eres esto, eres el otro, aquí, allá. Pero simplemente definí mi postura, mi forma de pensar. Y hay gente y hay cristianos que no defienden su forma de pensar, que no defienden la palabra del Señor y que muchas de las veces se mantienen así, ¿verdad? De una forma tan pasiva, en el cual finalmente la palabra del Señor nos dice que hay un esfuerzo, que nos tenemos que esforzar y ser muy valientes. ¿Para qué? Para que finalmente la gente vea esa actitud. Ellos ya me conocían y una de las veces platicando con ellos, porque Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas, platicaban, llegó otra persona que no nos conocía y empezó ahí a tener un lenguaje soez, un lenguaje vulgar. Y finalmente uno de ellos se volteó y le dijo, no, con él no hables así, porque él no habla así. Él no se conduce así cuando estamos platicando. Porque ellos ya sabían cómo era mi forma de pensar, cómo era mi forma de actuar. Que no simplemente era yo un cristiano de closet, sino que finalmente mi forma de pensar, mi forma de actuar, todos la sabían. Lo ha comentado mi esposa, aún aquí en la casa, en la colonia, me conocen
y saben finalmente que soy creyente, que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Y no porque no les haya yo predicado, sino porque mi conducta expresa lo que realmente soy. Mi forma de pensar expresa lo que yo soy. Finalmente ayudo, saludo, elaboro, mi hablar, mi conducir, mi comportamiento determina lo que yo soy. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Me he tenido que esforzar y he tenido que ser muy valiente. Y le dice ahí, para cuidar de hacer todo conforme a la palabra del Señor. Amén. Quiero avanzar. El libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 27. Usted escriba en la libreta, en sus apuntes, para poder leerlo. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 4, 20 al 27. Hijo mío, esté atento o está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Esto es muy importante. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los sabios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿En dónde tenemos que mirar? Le dice, hijo mío, el padre está instruyendo, el padre está enseñando a su hijo y le dice, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. ¿Cuáles son esas razones? La palabra de Dios, razonamientos, pensamientos. Y le dice, hey, no estés percibiendo otra enseñanza que no sea la de tu padre, la cual finalmente quiero que estés atento a lo que estoy diciendo. Quiero que inclines tu oído a esta forma de pensar. Una de las cosas que yo le expreso a mi familia cuando me comunico, le digo, ¿entendiste lo que te dije? Ah, sí. ¿Escuchaste lo que yo te trasladé? Sí, a ver, dímelo. Y cuando se quedan, no estuviste atento a lo que yo te dije. No prestaste atención a lo que yo te expresé, a los razonamientos, a mis palabras. Y eso es muy importante, amada iglesia, cuando se enseña que tú estés atento a la palabra del Señor, al razonamiento. El evangelio no se trata, le decía yo a alguien en estos días, el evangelio no se trata de no, está prohibido, no se trata de eso. La palabra del Señor nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos edifica, no todo nos conviene. Entonces yo le tengo que enseñar a mis hijos a tener un razonamiento, un pensamiento. Mira, si tú haces eso, vas a tener como consecuencia esto. Si tú actúas de esta forma, vas a tener una consecuencia. Lo mismo lo hago con la iglesia. Le tengo que decir, mira iglesia, si tú vas por este camino, si tú eres necio, si tú persistes en esta situación, vas a tener una consecuencia. Está atento a mis palabras, inclina tu oído ¿a qué? A las razones. Hay hijos que son muy rebeldes, hijos que son muy necios y que espiritualmente, porque a los naturalmente, a los míos me los corrijo. Pero hay gente que le tengo que estar diciendo hasta que finalmente entren en uso de razón. Ahí es el hijo pródigo, dice, entró un momento de razón y entonces dice, ¿qué hago aquí? Volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque le había dado los razonamientos. Así que le dice que no se aparten de tus ojos y guárdalas en tu corazón. Mire, es por eso la importancia de meditar en la palabra del Señor. Pero no solamente de leerla, sino guardarla en nuestro corazón. Porque la palabra del Señor nos dice que de ahí, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de ahí salen los pensamientos. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones. Así que si tú no solamente lees la palabra del Señor, pero no la guardas y la pones por obra, lo que no se tiende a hacer se olvida. Lo bien aprendido nunca se olvida. Por eso es que cuando tú pones, cuando yo pongo, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, la estamos guardando en nuestro corazón y no se nos olvida.
En las escuelas les enseño finalmente también de poder memorizar un versículo. Y vemos que muchos batallan con la memoria y están, ay, ¿cómo es? Y le digo, simplemente vive esa palabra. Lo que Dios creó fue bueno y fue bueno en gran manera. Porque el expresarlo o el vivirlo, finalmente lo guardas en tu corazón y echas mano del buen tesoro de tu corazón. Por eso es que le dice, no se aparten tus ojos de la palabra del Señor, y que ahí atesórala en tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina al cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Y dice, aparta de ti, aparta de ti. No quiere decir, ay, viene, no. Como dicen hoy, es la sana distancia. Asimismo, mira, a la perversidad de mi boca que no entre. Yo la aparto de mí, hablar cosas que no edifican, que no convienen, que hablan acerca de maldad, la forma de conducirse. Hoy se ha metido tan, ¿cómo podríamos llamarle? Tan ligeramente o tan sencillamente el mal vocabulario que hoy, ya las palabras que hace algunos años parecían una grosería, hoy vienen como un lenguaje que ya en las caricaturas, en cualquier cosa se dicen. Y que decían, ay, no se espante, pastor, así hablan los chavos, así habla la moda. Un lenguaje perverso, un lenguaje de maldad, y ya lo definen como parte del vocabulario. En una recomendación Pablo le dice a Timoteo que la gente, que nadie te menosprecie por ser joven, mas que la gente vea tu forma de comportar y tu forma de hablar, porque tu forma de hablar determina finalmente qué es lo que hay. Entonces podemos ver que tenemos que apartar de nosotros la perversidad de la boca y alejar de ti la iniquidad de los labios. El profeta Isaías, me parece, en el cual cuando ve al Señor dice, ay de mí que soy de labios inmundos, que habito en medio de la gente perversa que habla cosas. Tenemos que cuidar nuestro hablar, nuestro caminar, porque cuando nosotros estamos en una atmósfera en donde se habla vulgaridades, en donde se hablan groserías, finalmente son maldiciones. Si usted presta atención, las groserías no son otra cosa sino maldecir, desear mal, poner, declarar algo sobre la otra persona, a fin de ¿qué? De sobajarla, de menospreciarla. Esos son las groserías. Es declarar con nuestra boca, ¡pum!, atribularle, etiquetarle algo. Tú eres esto, el otro. Y nosotros tenemos que apartar de nuestra boca esto. Amén. Ahora, avancemos. Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Y cada uno caminaba derecho. ¿Cómo caminaba? Hacia adelante. Lo vimos. No te apartes a diestra ni a siniestra. No. Cada uno caminaba derecho, hacia adelante. Y escuche usted bien, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. ¡Qué tremenda palabra! Y cada uno caminaba derecho, en camino de rectitud, en el camino de la verdad y la vida. ¿Hacia dónde? Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. A donde el Espíritu les dirigía. Usted lo ve con los apóstoles. Finalmente dice, y Pablo fue llevado por el Espíritu. Y dice Pablo, pero el Espíritu no me permitió ir hacia ese lugar. Cuando lo ve en cada uno de los apóstoles, y fue movido por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Quien los dirigía era el Espíritu Santo. No se apartaban ni a derecha ni a izquierda, sino era el Espíritu el que los encaminaba. Andaban. Y cuando andaban, no regresaban. No regresaban tras el camino que habían dejado. La senda antigua ya la habían dejado. El camino viejo, las cosas viejas pasaron. Tú ya tienes que ser diferente si has nacido de nuevo. Tienes que dejar esa vena. ¿Por qué esa vida? ¿Por qué? Porque el Espíritu ahora es el que te vio. Antes nos movíamos mediante la carne, mediante impulsos. Él nos gobernaba, pero ahora que hemos sido nacidos en espíritu,
No nos tiene que dirigir la carne. No nos tiene que llevar esas reacciones, sino el Espíritu Santo nos va a guiar. Ahí lo vemos también. No se preocupen por qué hablar o por qué decir, porque es el Espíritu Santo que les va a darse de hablar. Antes de reaccionar por tu naturaleza carnal, quien es guiado con el Espíritu. A veces decía mi esposa cuando iba allá en el camión, tú no, amor, porque tú eres bueno, deja, yo le contesto. Y le decía, tú tranquila también, porque te recuerdo que también. Y luego decían mis hijos, no, es que tú te quedas bien tranquilo, papá, porque soy guiado por el Espíritu. Porque la carne hay que someterla, y se somete mediante el Espíritu. Entonces, finalmente vemos que hay una reacción, una naturaleza de lo que hay, de la naturaleza de la carne, que nos impulsa a hablar, a decir, a ofender. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros finalmente, Él más bien, a través de nosotros, nos va a decir qué hablar o qué decir como conviene. Muchas de las veces hemos atendido a personas y mi esposa y yo damos una palabra y dicen, ¿cómo lo supo? O empiezan a llorar. Es el Espíritu Santo que nos dice qué hablar, qué decir, cuando te le permites que Él te guíe. Por eso es que dice, y cada uno caminaba hacia adelante. Si no has caminado es porque finalmente te has desviado a derecha o a izquierda o te has vuelto atrás. Caminar hacia adelante es cuando el Espíritu Santo te guía. Deja que hoy te guíe o que hoy a través de esta enseñanza, hoy sea el que te dirige, el que alumbre tus pasos. Bastante creo, le decía yo en mis años, bastante tiempo ya hemos sido como los carros chocones. Topo por un lado, topo por el otro, porque no estamos viendo hacia adelante. No hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Pero hoy permítele al Espíritu Santo que Él te guíe. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Él te guía vas a ver que vas a avanzar y cuando ahí no vas a volver a lo que eras antes. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 58 al 62. Mire la palabra del Señor. Y dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Fíjese, ahí da dos aspectos en los cuales ahí les sirve para morar. Las zorras, guaridas, las aves, nidos. ¿Dónde morar? ¿Dónde habitar? Mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza, dónde inclinar, dónde depositar sus pensamientos. En la cabeza significa los pensamientos. Y dice, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde depositar todo ese pensamiento. Cuando uno se inclina como Juan, el discípulo amado, él se inclinó en el corazón, porque de ahí sabía que botaba toda esa parte, la sabiduría del Maestro. El Hijo del Hombre anda buscando en dónde depositar los pensamientos, cómo tener la mente de Cristo. Y él anda buscando corazones sinceros, corazones puros, para que finalmente él recueste ¿qué? Su cabeza, sus pensamientos. Tú le permitirías el día de hoy poder inclinar su cabeza, recostar su cabeza, sus pensamientos en tu corazón, poder guardarlos, poder atesorarlos, para que ya no sea tu naturaleza, la naturaleza carnal, sino una naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, que es el pensamiento y la forma en que Él anduvo, en que Él es. Y dice ahí, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, yo sí voy, pero ahorita no tengo cosas, Señor. Ay, yo sí voy, yo anuncio, pero nada más que me desocupe, Señor. Deja que me despida. Y entonces voy y te sigo. Y le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. El día de ayer agradezco a cada uno de ustedes también
ese tiempo y ese amor que dedicaron hacia mi persona en felicitarme, porque el día de ayer fue mi cumpleaños. Y mi hijo tan amablemente respondía, en un momento les responderá, en un rato les responderá. Y amada iglesia, no es que no les quisiera yo responder o la gente que me felicitó, es que estaba yo en el cumplimiento de lo que Dios me había encomendado. El día de ayer comentamos, partió este siervo del Señor y solicitaron nuestra ayuda como matrimonio para poder hacer lo que nos encomendaran hacer y lo que se hizo. Tenía yo justificantes de decir, discúlpenme, no lo puedo, es mi cumpleaños, puedo pasarla con mi familia. Tenía yo planes de pasar con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi padre, la amada iglesia, tener un tiempo. Pero cuando puse las manos en el arado y decidí servirle al Señor, mi vida ya no me pertenece. Es más, no le pertenece tampoco a mi familia y ellos lo saben. Sino que finalmente era a donde el Señor me lleva. Hemos dejado, y no lo digo para vanagloria, hemos dejado familias, celebraciones, actividades. Aún el día de ayer fue una parte de decir, lo hago con gusto, porque mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Pero muchas de las veces decimos, sí Señor, déjame que vaya primero y haga esto y después. Tenemos un testimonio de hace muchos años de una persona que nos confió, nos testificó y nos decía, yo le oré al Señor y le dije, Señor, déjame acabar mi carrera y después te sirvo. El Señor me permitió acabar mi carrera. Y le dije después, Señor, déjame trabajar porque mira, si no estudié, ¿y para qué voy a estudiar? Y después te sirvo. Y empezó a trabajar y ganó muy bien. Y le dijo, Señor, déjame viajar porque mira, ese es... Y la dejó viajar. Dice, y entendí que cuando me fue quitado eso, le dije, yo ya te dejé andar por mucho tiempo. ¿Vas a servirme o no vas a servirme? Y ella decidió entonces dejar todo y empezar a servir al Señor. Determinados por las cosas de Él. Muchas de las veces dijimos, sí Señor, nada más, nada más, nada más, nada más, deja que... Nada más, luego, ¿cuándo vas a estudiar? Ahorita. ¿Cuándo vas a aprender? Ahorita. ¿Cuándo lo vas a hacer? A todos postergas. Lo decían en esta temporada algunos siervos y ministros. Si es fuerte, nosotros se los dijimos al principio. Antes no teníamos tiempos para buscar al Señor porque el trabajo, las actividades, todo eso. ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Nada más que tenga tiempo, hoy tienes tiempo de sobra. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Nada más acabo esto, Señor, y luego, nada más si es esto, y nada más. Y el Señor, si es así, discúlpame, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, no eres apto para el reino de Dios. No eres apto para el reino de Dios, porque ninguno que pone las manos en el arado para trabajar y mira atrás, mira lo que dejó, mira a un lado. ¿Sabes por qué es poner las manos en el arado y mirar adelante? Porque entonces el camino va a ser recto. Porque los surcos van a ser rectos, no van a ir chuecos. El ver hacia atrás o el ver hacia un lado, o ver lo que dejaste, el ver, no te hace apto para el reino de Dios. Quiero concluir con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor, y me identifico con lo que dice el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, olvidando lo que quedó atrás, y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando el pasado. Una vez me decía mi esposa, amor, ¿y qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a Cristo? Y le dije, tan sencillo, ni yo estuviera aquí, ni tú estuvieras conmigo. ¿Y por qué? Sí.
Porque nuestro matrimonio lo planeó Dios. Nuestros hijos nos los envió Dios. La paz, la tranquilidad, lo que tenemos, todo ha sido por Dios. No pensamos decir, no, pues sí, ya estaría yo aquí, allá, viajando. No, no tendría yo, ni siquiera tendrías esposo. ¿Por qué? Porque yo ya estaría muerto. Muerto en la drogadicción y en el alcoholismo. A través de las peleas, yo ya hubiera estado muerto. No habría razón de ser. Entonces, ¿por qué ahora digo, qué sería? ¿Qué sería si yo? No había esperanza. Por eso es que dice, olvídate de lo que quedó atrás. Yo olvido de todo mi pasado, porque Dios ha creado una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando tú compras un nuevo florero, ¿verdad? No dices, mi florero viejo, qué bonito. Pero si ya tienes este nuevo, aprovéchalo. No, es que mi florero viejo. O te compras una ropa nueva y la guardas. Con mi mismo pantalón viejo y mugroso. Y el nuevo, no, después, mejorando con el viejo. Olvídate de lo que quedó atrás. Olvídate de las cosas. Y entonces extiende. Lo he visto en infinidad de películas para poder trasladarlo. Por una cosa está ahí, ¿verdad? El malo, ¿no? Y una cosa lo agarra el tesoro y la otra mano está ahí salvándolo. Y entonces le dice, suelta eso para que puedas agarrarte con los dos manos y salir. Y dice, no, es que lo viejo, mi tesoro, en donde tengo mi corazón, suéltalo. No. Y hay películas en donde entonces suelta la mano de ahí y se va a camino de destrucción. Hay otros que lo sueltan y entonces se extienden y pueden ser salvados. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que se aferran a las cosas viejas, a relaciones, a dinero, a empresas, a cosas viejas, allá cosas que no tienen importancia? Las olvidas, las dejas y extiendes entonces a lo que está adelante. Te extiendes. La amargura, el dolor y el resentimiento vienen de eso, de que no has querido dejar lo pasado, no has querido olvidar lo pasado y no has extendido a lo que está adelante, a lo maravilloso que es. Muchas de las veces vienen a mí pensamientos que sé que son del enemigo y en los cuales dice, ¿qué hubiera yo hecho si hubiera estado con esta persona? Y inmediatamente viene el espíritu y así me da el zape. ¿Qué tienes que estar pensando que qué hubiera sido con la otra persona? ¿Qué tienes que estar pensando? ¿Cómo hubiera sido tu vida con esta, con esto, con el otro? La que yo tienes extiende al propósito por el cual yo te he estado o te envié. Por eso te puse esta ayuda idónea. Por eso te di estos hermosos hijos. No para que andes viendo a derecha, a izquierda, atrás. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Fracasó un trabajo? ¿Algo que tú emprendiste? ¿Y qué hubiera hecho si yo le hubiera hecho ganas a ese trabajo? Déjalo, porque el enemigo quiere estarte distrayendo. Olvídalo, déjalo atrás y prosigue a lo que está adelante. Tenemos un grande ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy yo extiendo esta palabra para que finalmente seamos formados. Que nuestro carácter, que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar determinen entonces lo que nosotros somos. Olvidando las cosas viejas, olvidando y extendiéndonos a lo que está adelante. Amén. Así que oramos al Señor. Yo te voy a pedir que ahí inclines tu rostro y que digamos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Nosotros te rogamos, Señor, primeramente que nos perdones, Señor.
si no nos hemos comportado de la manera que tú quieres, Señor. En esta hora, Padre Celestial, por eso es que venimos a esta tu palabra, Señor, para ser enseñados, para tener nuevos pensamientos, para que la forma en la que nos conduzcamos sea la correcta delante de ti, Señor, y delante también de los hombres, Padre. Que finalmente, Señor, estudiemos tu palabra, la guardemos en nuestros corazones, la pongamos por obra y que otra gente pueda ver también que finalmente somos enseñados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Haz la parte que te corresponde, pero también nosotros nos comprometemos a hacer la parte que está en nosotros, Señor. Que finalmente separar lo malo, Señor. Hacer, estudiar, meditar en tu palabra. Tenemos un gran ejemplo. El ejemplo, Señor, de nuestro Maestro Jesucristo. Pero también en esta tierra tenemos ejemplo, Padre. Y ahí, Señor, yo te pido que me ayudes a ser ejemplo, Señor. Ejemplo de esposo, Señor. Ejemplo de padre. Ejemplo de hijo, Señor. Ejemplo de pastor, Señor. Ejemplo, Señor, para que otros pueda yo inspirar a otros, Señor, en la manera de pensar, en la manera de hablar, Señor, en la manera, Señor, de que aún hay siervos buenos, Señor, siervos íntegros, siervos, Señor, honrados, Padre. Ayúdame, Señor, para que yo, Señor, pueda ser un ejemplo a tu iglesia, Padre, que vale la pena vivir el evangelio, de pensar como tú piensas, de andar como tú andabas, Señor. Permíteme serlo, Señor, y que cada uno de ellos también sea una antorcha encendida que alumbre, Señor, y que lleve ese mensaje, Señor, tan poderoso en su forma de actuar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Oramos también por los diezmos, las ofrendas que han depositado en el alfolí, en los diezmos que han llegado a nuestras manos. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de las ofrendas, de los diezmos. Bendecimos la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, declarando tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que por cuanto a ti te honran, sus graneros serán llenos, Señor, sus alacenas rebosarán, Padre, y bendecirás, Señor, para que ellos llegue esa bendición en medio de estos tiempos hasta que sobre y abunde, Padre Celestial. Los bendecimos a cada diezmador fiel, Señor, a cada diezmadora fiel, Señor, a ti, Padre, y declaramos esta bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, reciba un fuerte abrazo. Nos vemos el día miércoles en el servicio de oración. No se te olvide enviar tus peticiones a través de nuestros grupos, de nuestras redes sociales, y también estaremos en las clases los días sábados, en las cápsulas de vida en la semana y el día domingo. Así que tenemos una semana poderosa. Que el Señor te bendiga.